En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bueno, les tengo una noticia. El día de hoy, pues vamos a dar inicio a una nueva serie. Ya culminamos todo aquello lo cual hemos querido compartir. Bueno, seguramente quedan muchos temas pendientes en cuanto a nuestra serie, Huir, Evitar, Apartar. Hoy vamos a ver algo interesante, o quiero decir a partir de hoy, estimar y despreciar. La palabra de Dios nos habla acerca de aquello lo cual es estimado. Es más, yo soy estimado ante Dios, pero también por otro lado está lo contrario, el despreciar. Bueno, para comenzar el día de hoy, o antes de hacerlo, les tengo un anuncio. Exactamente, bueno, en 2 semanas, no este fin de semana, sino el siguiente, a partir del viernes 3 de noviembre, comenzamos nuestro gran congreso de celebración de nuestros 60 años de esta familia de la ICT. Pues por supuesto, será una programación muy sui generis, muy propia. Tendremos un congreso en el Redil, así es como lo vamos a celebrar. Recordemos que el 2 de noviembre, entiéndase el día jueves, pues cumplimos 60 años, pero lo celebraremos del 3 al 5 de noviembre en el Redil. Eso es una gran noticia que les tengo. Bueno, obviamente tenemos unos cupos muy limitados, puede ir cualquiera a esta nuestra celebración en el Redil. Ahí vamos a estar desde el viernes hasta el día domingo. Estimar y despreciar, o despreciar, digámoslo así, estimar. Bueno, estimar es sentir aprecio o afecto por alguien o por algo. Bueno, inicialmente lo podemos mirar de esa manera. Estima. Cuando hablamos acerca de este término estima, pues se trata de una palabra ya dentro de su original, digámoslo así, serio del latín, eh, que podría traducirse como apreciar, juzgar. ¿Juzgar en qué sentido? No en el sentido de señalar, no. Es en el sentido de que yo tengo elementos de juicio para apreciar a alguien. Entonces yo tengo aquí unos elementos de juicio de la persona, elementos de juicio frente a quién es la persona, lo que yo veo que es ella o lo que, bueno, veo en su vida para, pues, allí apreciar a esa persona, a ese individuo. Entonces, pues, podríamos decir, tiene que ver con un elemento de juicio de carácter personal. La estima. La estima es la consideración que se tiene de algo o de alguien. Por otro lado, despreciar, pues tiene que ver con el considerar a una persona indigna de estimación. De manera que es todo lo contrario. O podríamos decir considerar pues una cosa no merecedora de atención o no hacer caso de ella, de alguna cosa. Comencemos con lo que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 43, versículos 1 al 4. Dice así: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía ya se va por ti. Porque a mis ojos, versículo 4, fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Uy, ese versículo 4 es muy tocante a usted, a mí. Ahora, el que sabe que es estimado por Dios no teme. Es lo que vemos nosotros aquí en el versículo 4. Bueno, obviamente a la luz también de lo que miramos desde un principio. El versículo primero, no temas. Claro, porque Él es el que me redime, porque Él es el que me salva. ¿Pero por qué? Porque yo soy estimado por Dios. ¿Sabe que usted es estimado por Dios? Ahora, ¿de qué manera lo es? Pues aquí lo vemos claramente. Y cuando usted es estimado por Dios, usted no tiene miedo, no debe temer. No debe temer a las circunstancias, al futuro, al porvenir. El estimado sabe que Dios está con él. ¿Se han dado cuenta que eso es lo que aquí me dice? Porque yo estaré contigo. Aquel que es estimado por Dios sabe que la presencia de Dios es permanente con su vida. Por cierto, por eso es que no teme. Ahora, dice algo interesante aquí también, ya a manera de ejemplo, una manera muy clara, muy directa.
Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Bueno, miramos lo que dice aquí este versículo segundo. Ustedes se acuerdan de los amigos de Daniel. Daniel estuvo pues ahí en Babilonia. Era muy joven, llegó con 3 amigos allí. Allí estaba, por supuesto, el emperador. Allí estaba el gran emperador Nabucodonosor. Pero aquí, ¿qué encontramos? Ellos pues llegaron a una Babilonia que era contraria, naturalmente, a sus creencias, a sus principios. Ellos tenían temor de Dios. Eran personas muy jóvenes. En una ocasión su fe fue probada y su fe en Dios. Se negaron a adorar una imagen claro, del emperador. Estos 3 amigos y fueron llevados para ser quemados. Eso fue lo que pasó con los amigos de Daniel. ¿Qué ocurrió en últimas? Que no se quemaron, porque Dios los estimaba, porque Dios los amaba. ¿Se han dado cuenta qué es lo que dice aquí? Claro, porque yo te amé, dice, yo te amé. Ellos no se quemaron, cumpliéndose aquí o digamos o aplicándolo de una manera pues bastante interesante lo que aquí me dice Isaías 43 en el versículo 2. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Bueno, ni que fuera pues básicamente aplicado exclusivamente para los amigos de Daniel, pero también es para nosotros. ¿Por qué no fueron quemados? Porque Dios los estimaba. También me dice que cuando pases por los ríos, cuando pases por las aguas, sí, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarán, por las aguas. Dice, no, yo estaré contigo. Moisés y Josué, junto con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando Moisés ahí cruzó el río? ¿Se ahogó en la pregunta? Claro que no. Porque Dios estaba con él, porque Dios estimaba a Moisés y Dios estimaba a su pueblo y los amaba. El caso Josué, cuando llegaría a la tierra prometida. Llegaría a la tierra de Canaán, cruzaría el río Jordán. El río se detuvo y cruzaron allí en seco. Pregunta, ¿se ahogaron? Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios estimaba a Josué. Porque Dios estimaba, por ende, también a su pueblo. Entonces, pues aquí vemos de que Dios está conmigo siempre. ¿Por qué? Porque Él me estima. Miren el valor de lo que es el ser estimado por Dios. Cuando yo soy estimado por Dios, milagros ocurren en mi vida. Algo sobrenatural ocurre en mi vida. Todas estas cosas, y me ponen ejemplos claros. ¿Y saben lo que dice? Porque fuiste honorable y yo te amé. La presencia de Cristo nos hace honorables. La presencia de Cristo. O sea, el que Dios está conmigo. El que yo sea estimado para Dios, eso hace de mí una persona honorable. Gedeón, vemos aquel personaje bíblico de Jueces capítulo 6. Recordemos que Dios llama a Gedeón. Su pueblo estaba en una situación adversa, una situación muy difícil. Y cuando Dios lo llama, dice así Jueces 6, versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Cuando Dios le da a entender, por supuesto, a Gedeón directamente, que él será el instrumento a través del cual Dios salvaría a su pueblo Israel, claro, de mano de sus enemigos que los tenían sometidos básicamente, que los tenían ahí bajo su mano. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Pregunta Gedeón. He aquí mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre, en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo. No, no te preocupes. Pero miren que aquí que lo que vemos, Dios qué es lo que le dice a Gedeón, por cierto. Aquí pues tenemos que ver el contexto, el cual pues no lo hemos leído. Es un contexto un poco, claro, mucho más amplio, digámoslo así. Pero ¿qué es lo que le dice? Claro, varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice, pero ¿cómo así? Pero ese no soy yo. Yo soy una persona pequeña, mi familia es pequeña, mi familia es pobre, yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero Dios, ¿qué es lo que dice? Yo estaré contigo. ¿Saben por qué? Porque Dios estimaba a Gedeón. Y cuando usted está en alta estima delante de Dios, Dios está con usted. No importa lo que otros crean de usted, incluso lo que usted piense de usted mismo. Y Dios obrará cosas grandes por medio de su vida. Deuteronomio 31:23 dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate, anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Eso es lo que Moisés le dice a Josué. Mira, tú eres el que lo va a introducir. Ya mi camino pues llegará a un fin aquí en esta tierra, pero yo no iré más. O sea, Dios estimó a Moisés y estimó, por supuesto, a Josué.
Y finalizó con Josué 1:5. Ya Moisés ha muerto y ahora Dios le dice personalmente a él: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Que es lo que vemos nosotros al inicio de Josué capítulo 1. Como Dios le manifiesta a Josué que éste era de gran estima para él. La estima es demasiado importante en mi vida. Medite acerca de todo esto, lo cual encontramos en la palabra de Dios. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor, nos acercamos a ti en este momento, a esta hora del día, sabiendo, Señor, que soy estimado por ti. Tantas veces busco ser estimado para otros, ante otros, pero aquí veo, Señor, que lo que yo necesito en mi vida es, sí, el ser estimado, es mi necesidad, sí, es lo que anhelo, pero por ti, Señor. Ser estimado por aquel que, Dios, que lo ha dado todo, que lo ha dado tanto por mí. Ser estimado por aquel en quien no hay temor. Y cuando yo entiendo que soy estimado por ti, en mí no puede haber temor. Y así como lo hiciste con tus siervos, Dios, así como salvaste el fuego a los amigos de Daniel, Dios, porque no cedieron a su fe. Así como tú, Dios, ahí permitiste que los ríos, que las aguas no ahogaran, Señor, a tus siervos, a Moisés, después a Josué, aún a todo el pueblo. Así tú lo haces conmigo, Señor. Porque cuando soy de estima ante ti, tú, Señor, obras sobrenaturalmente en mi vida, o milagros ocurren en mi vida. Gracias, Señor, porque tú me amas, como así lo entiendo en tu palabra. Y porque el ser estimado por ti, eso me hace honorable, nada más. Y ahora que la presencia de Dios los bendiga en este día. Que aquel que los estima los bendiga en este día y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la hermosísima Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que para continuar su día o antes de iniciar su día, nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Si este programa pues ha sido de bendición para usted y compártalo con quien lo puede necesitar en este día. No olvidemos, del 3 al 5 de noviembre, viernes hasta el domingo, más o menos en 2 semanas, tendremos nuestro gran congreso de celebración de 60 años de esta gran familia. Allí los estamos esperando. Ahora sí, que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.